En noviembre de 1700, 20 días después de la muerte del último Austria, Carlos II, la ciudad aceptó a Felipe de Anjou, Felipe V, como rey de España. De esta manera, Felipe de Anjou se convertía en el legítimo titular del reino de Sevilla, y como tal, se le juró por el cabildo y la nobleza tras el ceremonial levantamiento del pendón por el nuevo rey. La ciudad esperaba así recobrar grandezas pasadas, pero la cuesta abajo de Sevilla hacía tiempo que se había iniciado y era ya imparable. A ello se le unió la guerra civil o de sucesión que trajo consigo el cambio de dinastía. Sevilla tuvo que invertir en esa guerra numerosas vidas de soldados y grandes sumas de dinero a favor de la causa borbónica. Cada victoria bélica, cada nacimiento de infante o cada casamiento en la familia real se celebraba con procesiones, luminarias, mascaradas y solemnes funciones religiosas. Cuando Justino Matute comienza a hablar en sus anales sobre la Sevilla de 1700, lo califica como un momento de infausto recuerdo. ¿Por qué? Pues porque se va a producir un momento clave en la historia de España y en la propia historia de la ciudad de Sevilla, el cambio de una dinastía, en el caso de pasar de los Austrias a los Borbones. ¿Por dónde va a tomar parte Sevilla? Pues va a tomar parte muy clara por la figura de Felipe de Anjou. Tanta fidelidad y sacrificios fueron recompensados parcialmente años después. La corte se instaló en Sevilla durante más de 4 años, el conocido como Lustro Real, de febrero de 1729 a mayo de 1733. Para honrar a tan ilustres vecinos, el cabildo, hoy diríamos ayuntamiento, volvió una vez más a endeudarse. Estas deudas llegaron hasta límites insospechados para mantener la burocracia de la corte, los soldados y unas fiestas acordes con la capitalidad del reino. Como siempre, la fiesta unida a la esencia misma de la ciudad. Las fiestas más celebradas fueron las de traslación del cuerpo incorrupto de San Fernando a su nueva urna, la que hoy ocupa, obra del celebrado platero Juan Laureano de Pina. Este traslado tuvo lugar en mayo de 1729 y aún hoy se sigue celebrando con la apertura de la urna del Santo Rey Conquistador cada 14 de mayo. Durante los años en que la corte se instaló en Sevilla, el rey Felipe V solía salir del Alcázar por la tarde para pasear por el río, pescar y cazar lobos en la Corchuela. Los veranos los pasaba en el puerto de Santa María o en la sierra. En esto no se ha cambiado mucho, ya que hoy nos hacemos la misma pregunta cuando llegan las calores: ¿playa o montaña? Solo le faltó ir al Caribe o a Cancún, dominios que por entonces pertenecían a la corona española. A lo largo del siglo XVIII, la población sevillana experimentó en cifras globales un ligero crecimiento. Este aumento de la población se vio alterado, claro está, por las guerras y las epidemias. Según el detallado censo de Floridablanca, realizado en 1786, la ciudad tenía algo más de 76.000 habitantes. Las clases privilegiadas, nobleza y clero, suponían casi el 10% del total, pues había poco más de 2.000 nobles y casi 5.000 eclesiásticos. El tercer estado, el que pagaba religiosamente sus impuestos, nunca mejor dicho, era un grupo variopinto, donde predominaban en número los jornaleros, los artesanos y los criados. Es curioso, en todo caso, que los religiosos no pagaran religiosamente sus impuestos, ya que estaban exentos, y que los más ricos tampoco lo hicieran. Pero así era el antiguo régimen. Sevilla, que hasta la llegada de Olavide estaba dividida en 28 collaciones o parroquias, seguía siendo una ciudad-convento, con 47 conventos masculinos y 28 femeninos. Al calor del comercio y del monopolio con las Indias vivían en Sevilla casi 15.000 extranjeros. Los más numerosos eran los franceses, seguidos de flamencos, británicos y portugueses. Pero en 1717 la estrella de Sevilla se eclipsó definitivamente.
El 12 de mayo, Felipe V firmó en Segovia el decreto por el que se trasladaba el Tribunal de la Casa de Contratación y el Consulado Marítimo a la ciudad de Cádiz. Sevilla dejaba de ser único puerto y puerta de las Indias. La causa era el poco calado de un río donde cada vez era más peligrosa la navegación de los grandes galeones ultramarinos. No fue bueno el año 1717 para la ciudad. Ardió la iglesia del convento de San Francisco, si bien se salvó el retablo de la capilla de los vizcaínos que hoy se admira en la parroquia del Sagrario. Y murió el arzobispo don Manuel Arias, cuyas armas episcopales blasonan la fachada y las puertas del palacio arzobispal que se reformó bajo su pontificado. Como las desgracias no vienen solas, la guerra, las hambrunas y las epidemias llenaron Sevilla de mendigos. Había tantos pobres pedigüeños como en la época de Cervantes. Por eso se ordenó que todos llevaran colgada una tablilla con la licencia del cabildo secular para poder pedir limosna. Una de las de las vías más importantes por las cuales Sevilla dejó de mirarse al ombligo, de estar cerrada en sus murallas, fue precisamente el Guadalquivir. Gracias al Guadalquivir nos pusimos en contacto dos mundos. Gracias a ese río que ahora mismo permanece olvidado y que nos cuesta tanto trabajo volver a poner en valor, fuimos por primera vez en nuestra historia, en nuestra larga historia, el cuarto puerto más importante del mundo. Yo no sé cómo eso se ha podido olvidar, pero sí es verdad que a partir de 1717, cuando los buques que hacían la carrera de India aumentan su calado y no pueden hacer un camino fácil desde la desembocadura del Guadalquivir hasta Sevilla, el gran negocio americano, lo que sería hoy algo así como la gran bolsa de Nueva York de la época, que era este edificio, se traslada evidentemente a Cádiz. Sevilla pierde su fuerza, pierde el monopolio del comercio con India, y yo creo que de aquel gran golpe aún no nos hemos recuperado. La nueva dinastía de los Borbones trajo una nueva visión sobre el trabajo. Hasta entonces, este se consideraba como una mancha infamante, por lo que el acceso a la nobleza estaba vedado para aquellos que hubieran desarrollado trabajos manuales. Esto cambió con la llegada de los Borbones, que potenciaron las manufacturas creando reales fábricas. En Sevilla había algunas industrias, aunque hay que entender el término en el contexto del siglo de las luces. Entre esas industrias destacaban la Casa de la Moneda, encargada de acuñar la moneda como su propio nombre indica. La Real Fábrica del Salitre, junto a la Puerta del Sol, que fabricaba pólvora. O la Real Fundición de Artillería, emplazada en las antiguas Atarazanas y que se encargaba de la fabricación de armamento militar. Pero el gran negocio fabril de la Sevilla del siglo XVIII será el tabaco. La primitiva fábrica de tabaco sevillana está situada en los terrenos que ocupa hoy la Plaza del Cristo de Burgos. Con el tiempo, se quedó pequeña para el gran volumen de materia prima que venía de América.
A comienzos del siglo XVIII, la antigua fábrica de tabacos de la Plaza de San Pedro se había quedado obsoleta. 3 turnos de trabajo hacían que aquello fuera un lugar peligroso. El monopolio del tabaco era una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad y se plantea la creación de un nuevo edificio. Ese nuevo edificio tenía que estar extramuros la ciudad, se buscó un lugar en torno al Prado, cercano al convento de los franciscanos dieguinos, y se construye un edificio con varias fases edificativas que va a ser uno de los grandes edificios fabriles de Europa. Cuando a mediados del siglo XVIII la fábrica que había proyectado Sebastián van der Bosch comience a funcionar, tendríamos a un edificio donde trabajaban miles de operarios y donde el monopolio del trabajo con América, el monopolio de esa fabricación del tabaco, en un primer momento un tabaco que se masticaba, luego el tabaco ya al estilo del cigarro como lo conocemos en la actualidad, va a ser uno de los grandes motores de la industria borbónica, no solamente a nivel sevillano, sino a nivel nacional. Se decidió levantar una nueva fábrica fuera de la Puerta de Jerez y junto al convento de San Diego. Las obras comenzaron en 1728 según los planos del ingeniero militar Ignacio Sala y se terminaron, tras algunas interrupciones, casi 30 años después, en 1757. Intervinieron en su construcción varios ingenieros militares, en especial Sebastián van der Bosch. El costo total de tan magna obra ascendió a 37 millones de reales. El soberbio y monumental edificio, que en su tiempo fue la fábrica más grande de España, se concibió a modo de fortaleza y aún hoy día está rodeado por un foso. Tiene planta rectangular. Su lado mayor mide más de 180 metros y el menor casi 150. Sus medidas solo son superadas en España por el monasterio de El Escorial. Destaca su portada principal, labrada por el escultor portugués Cayetano de Acosta bajo el reinado de Fernando VI. En ella encontramos relieves alusivos a la conquista y colonización de América y al trabajo de elaboración del tabaco. Está rematada por la imagen simbólica de la fama, símbolo actual de la Universidad Hispalense. Los ingenios mecánicos de la fábrica aprovechaban la corriente del arroyo Tagarete que pasaba por la actual calle San Fernando. Para que nos hagamos una idea del volumen de la fábrica, podemos dar un dato significativo. Trabajaban en ella casi 2.000 personas, la mayoría hombres. Pero en el siglo XIX llegarán las famosas, literarias y operísticas cigarreras. En ellas se basó Mérimée para darle forma, junto a la música de Bizet, a uno de los mitos que ha creado la ciudad, Carmen. El edificio contaba también con cárcel, hoy convertida en departamento universitario, y capilla. La verja que la cierra es del siglo XIX y sus moldes fueron los mismos que los empleados en la Casa de las Sirenas, en la Alameda de Hércules. Así describe el viajero inglés Richard Ford el edificio. En la fábrica de tabacos se convierte el tabaco en rapé puros. El edificio, por lo menos en cuanto al tamaño, es un escorial tabaquero. Tiene 25 patios interiores. Fue construido con el peor de los gustos en 1757 por un cierto Vandenberg,
un holandés fanático. Está guardado por un foso cuya misión no es impedir a la gente que entre, sino que los puros salgan de allí de contrabando. En el sótano se hace muy buen rapé, llamado tabaco de fraile, coloreado con almagra roja, que es una tierra traída de Cartagena. Se sale de allí polvoriento, como con ruibarbo, y estornudando violentamente. El uso del tabaco, ahora tan corriente en todas las clases sociales de España, estaba antes limitado a este rapé, el único solaz de un clero célibe. Muy peculiar era la asistencia sanitaria en la Sevilla del siglo XVIII. El concepto actual del hospital es muy distinto al que se tenía en la Edad Moderna. Si decimos que Sevilla en esa época contaba con 26 hospitales, no podemos pensar que todos eran como el Virgen Macarena, vulgo Policlínico, o como el Virgen del Rocío, vulgo García Morato. Una pequeña habitación con 2 camas atendidas por un enfermero ya se consideraba hospital. Tanto la autoridad real como la eclesiástica fueron reduciendo el número de estos establecimientos mediante sucesivas reducciones y reunificaciones. A pesar de esas reducciones, la ciudad estaba plagada de hospitales especializados al cargo de gremios, hermandades, fundaciones y órdenes religiosas. Entre ellos, podemos citar el Hospital de las Cinco Llagas, fundado por doña Catalina de Rivera y dedicado al principio a mujeres con enfermedades no contagiosas. El de Nuestra Señora del Pilar o de los Escuderos del Rey, creado primero como hospedería por los reyes católicos y convertido más tarde en hospital militar y refugio de soldados pobres. El de San Bernardo o de los Viejos, uno de los geriátricos más antiguos de Europa y que pronto va a volver a cumplir esa función. El de los Inocentes o de San Cosme y San Damián, de locos y dementes en la calle San Luis, cuyos fantasmas, resucitados por unas recientes excavaciones, son la comidilla de las conversaciones del barrio. Aquí vivió el célebre loco Amaro, cuyos peculiares sermones se imprimieron. Cuenta la leyenda, recogida en un delicioso relato de Manuel Halcón, que este loco decía las verdades del barquero a quien se le pusiera por delante. Un día pasó junto al palacio arzobispal. El arzobispo lo llamó para preguntarle por las obras de la catedral que estaba supervisando. «¿Qué te parece lo que estoy haciendo, Amaro?». La respuesta fue memorable. Según el loco, el arzobispo hacía lo mismo que Jesús, pero al revés. Mientras el Cristo convertía las piedras en pan para los pobres, el eclesiástico convertía el pan de los pobres en piedras. El arzobispo se quedó pensando y, por lo que se ve, no volvió a preguntarle más al loco Amaro ni a sentarse en aquel lugar. En esta larga lista de hospitales hay que incluir al de San José, conocido como Casa Cuna, en la calle de ese nombre, con un famoso torno donde se abandonaban los niños no deseados. Según el viajero Richard Ford, el número de expósitos crecía 9 meses después de las grandes fiestas sevillanas. ¿Por qué sería? El Hospital del Amor de Dios estaba dedicado a hombres con calenturas. Sobre su solar se levantó siglos después el Teatro Cervantes, en el que las cantantes de moda provocaban otro tipo de calenturas. El del Espíritu Santo, para el mal gálico, se alzaba en la actual calle Tetuán, sobre el que también se levantó un teatro hoy desaparecido y añorado por los sevillanos más rancios, el Teatro San Fernando. También destacaremos el Hospital de la Misericordia, encargado de repartir vestidos, dinero y comida entre los pobres y de darle dote a las doncellas sin recursos para que pudieran casarse o profesar como monjas. El de la Paz, atendido por los hermanos de San Juan de Dios. El de la Santa Caridad, para acogimiento de pobres y moribundos y entierro de ajusticiados.
el de San Antón, para los que sufrían del fuego sacro o erisipela al cuidado de los antoninos. El de San Hermenegildo o del Cardenal en la Collación de Santiago para heridos y lastimados por golpes, caídas o accidentes, donde estaba la famosa silla de los valientes, donde se cosían sin anestesia las heridas por arma blanca. El del Santo Cristo de Dolores, vulgo del Pozo Santo, para mujeres pobres e impedidas, que aún subsiste. O el de San Lázaro, alejado entonces del casco urbano de Sevilla para cumplir su función de leprosería. El asistente del rey era la máxima autoridad de la ciudad. En este cargo se sucedieron a lo largo del siglo miembros de la nobleza y conocidos ilustrados, entre los que destacan Ramón de la Rumbre, bajo cuyo mandato se levantaron las columnas que cierran la Alameda de Hércules. Pero entre los asistentes del siglo XVIII destaca su sucesor, Pablo de Olavide y Jáuregui. Olavide es un tipo realmente singular en la historia de Sevilla, un innovador fracasado, lo cual en Sevilla es casi una redundancia. Un tipo que viene con muchas ideas de reforma y que tropieza con el espejo, con la capa refractaria de Sevilla, aunque deja cosas muy importantes, obras reales y avance de espíritu. Es curioso porque Olavide llega a Sevilla desde Madrid, pero habiendo venido antes del Perú bajo acusaciones de corrupción. Es un prófugo de la justicia porque se había quedado con dinero de la reconstrucción del terremoto de Lima. Y llega con un mandato muy claro de innovar. Es un tipo ilustrado, ha pasado por Francia, ha estado con Voltaire y le choca mucho lo que ve. Lo primero que se tropieza es con una procesión de Semana Santa, con los encapuchados, y esto le parece un atavismo, un regreso al pasado, se escandaliza mucho. Y a partir de ahí, su corta estancia como asistente de la ciudad, que como alcalde en la práctica de la ciudad, como corregidor, aunque el cargo sea oficialmente el de asistente, que combina además con el de intendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, es el autor del encargo de Carlos III de repoblar Sierra Morena fundamentalmente con alemanes, con obreros alemanes y centroeuropeos. Pues en ese periodo de tiempo, en ese lapso de tiempo, la historia de Olavide y de Sevilla es de una incomprensión mutua, de una tirantez continua, en el que la innovación que trata de establecer el asistente tropieza con el clásico espíritu refractario de la ciudad. Y termina, como no podía ser de otra manera, en la Inquisición. Los sevillanos lo ven venir y lo dejan pasar, pero la larga mano de la ciudad tradicional llega ya después de su marcha hasta dar con él en un calabozo de la Inquisición. Natural de Lima, de familia con ascendencia sevillana, Olavide comenzó su carrera administrativa en la ciudad de los Reyes como oidor de la audiencia limeña. Dio el salto a Europa tras tener pendiente en Perú una orden de exilio. Viajó a Francia, donde entró en contacto con lo más granado de la Ilustración, y de vuelta a España fue consejero de Campomanes. En junio de 1767 fue enviado a Andalucía con dos grandes misiones: la colonización de Sierra Morena y, en palabras del profesor Aguilar Piñal, para someter y domeñar con mano dura el altivo y reaccionario municipio sevillano.
Por sus cargos de intendente de Andalucía, director de las nuevas poblaciones y asistente de Sevilla, vivió a caballo entre un pequeño palacio en La Peñuela, más tarde bautizada como La Carolina, y el Alcázar sevillano, en cuyos salones cuentan que leía a Voltaire y a Rousseau. Quizá esa afición y sobre todo su choque con la nobleza más tradicional y con la Iglesia, a cuenta de algunas de sus reformas, hizo que terminara procesado y encarcelado por la Inquisición. Olavide restableció y transformó el Arenal de Sevilla y las orillas del río. También fomentó el teatro, muy atacado por la Iglesia. Durante su mandato, de apenas 12 años, se representaron más de 400 obras. Tiene momentos realmente brillantes, ¿no? y el intento que él hace por cambiar la ciudad, el plano de Olavide, que se lo debemos, la reforma universitaria, todo el tema este de la reforma de la religión, ¿no? Del aspecto público de la religión que tan importante era en la ciudad. Todos estos cambios que él intenta, el tema del teatro y demás, naturalmente se ven silenciados rápidamente por esa Sevilla reaccionaria, ¿no? en la que se ha convertido la ciudad, ¿no? Y que realmente todavía podemos identificar, ¿no? Entonces el pobre Olavide pues sufre un proceso inquisitorial y naturalmente pues todas las reformas que intenta pues quedan en nada, ¿no? En 1769, Olavide tomó otra decisión de gran calado para Sevilla: la creación de los alcaldes de barrio y la división de la ciudad en 5 grandes cuarteles. Cada cuartel se dividía a su vez en 40 barrios y 320 manzanas. Los propietarios estaban obligados a numerar cada una de ellas con azulejos, muchos de los cuales aún perduran. El cuartel A comprendía desde la fábrica de tabacos hasta la Campana, incluyendo en él la Catedral y el Alcázar. El B lo formaba el barrio de Santa Cruz, la Judería Vieja de San Bartolomé, Santiago, Santa Catalina y los arrabales de San Bernardo y San Roque. El C iba desde la Puerta Real hasta Capuchinos y ocupaba el sector oeste, incluyendo San Lorenzo, la Alameda y Omnium Santorum. El cuartel D se extendía desde la Encarnación y San Pedro hasta la Macarena, siguiendo la calle Real o de San Luis. Por último, Triana tenía cuartel propio, titulado con el nombre del propio barrio. De Olavide nos queda el nombre de la universidad, nos queda el recuerdo en los escritos, pero es una pena, es una tristeza, que ese espíritu de Olavide, algunos dicen que se interrumpe por la Guerra de la Independencia, pero la ciudad no le sigue. También a Olavide le debemos el primer plano topográfico de la ciudad, mandado levantar en 1771, dibujado por Francisco Manuel Coelho y grabado por José Antonio Amat. En él, Sevilla se nos presenta como una ciudad amurallada, con contornos muy bien definidos, llena de iglesias y conventos, abrazada por el río y con 2 arrabales importantes, Triana y San Bernardo. Otros arrabales de menor entidad eran los Humeros, antiguo barrio de pescadores, la Macarena, plagada de huertas, San Roque y la Calzada. Por último, los adosados a la muralla del Arenal, Carretería, Cestería y Baratillo. La actividad arquitectónica va a ser incesante a lo largo del siglo XVIII. Este auge de la construcción se debe a la bonanza económica del campo y del comercio. También influyeron las nefastas consecuencias que tuvo el terremoto de Lisboa, que estremeció toda Andalucía occidental la mañana del 1 de noviembre de 1755. Había que reconstruir lo destruido. Este seísmo aún se recuerda en un monumento o triunfo que le ha dado nombre a la Plaza del Triunfo. El monumento recuerda el sitio exacto donde se terminó la misa capitular que había comenzado tan aciago día en el interior de la catedral y que se concluyó, tras el terremoto, en ese lugar sin daño alguno para sus oyentes. Tanto en Sevilla como en su reino se levantarán de nueva planta o se reconstruirán numerosas iglesias, palacios y haciendas. Por esta causa, muchos de los edificios que vemos hoy al pasear por Sevilla se gestaron en esta centuria de las luces.
En el panorama arquitectónico del siglo XVIII destaca la familia Figueroa, desde el fundador de la dinastía, Leonardo, hasta su nieto Antonio, último eslabón del barroco sevillano que entronca con los arquitectos más influidos por la Real Academia de San Fernando de Madrid. En esta centuria, que va del barroco al neoclasicismo, se van a levantar en Sevilla, entre otras, las parroquias de Lao, San Roque, San Nicolás, San Bernardo y San Bartolomé. El convento de capuchinas de Santa Rosalía, fundado por el arzobispo Palafox y reconstruido tras un incendio por el cardenal Solís. La capilla de San José, del gremio de carpinteros, o el convento del Buen Suceso, de los enfermeros obregones. También en el 18 se van a terminar dos importantes obras, El Salvador y la reconstrucción del convento dominico de San Pablo, actual parroquia de la Magdalena. Y la Torre del Oro adquirirá su silueta actual, tras añadírsele el remate a mitad de la centuria. En el ámbito civil podemos destacar las casas palacio de los Bucarelli en la calle Santa Clara, la de don Pedro del Pumarejo en la plaza que lleva su nombre, para la que tuvo que comprar casi 40 casas adyacentes. La del almirante López Pintado, junto a la parroquia de Santiago, o el Real Almacén de Maderas del Segura, donde se guardaban los troncos que bajaban flotando el Guadalquivir desde el Reino de Jaén. Pero junto con la fábrica de tabacos, el otro gran edificio fue el Palacio de San Telmo, sede del Colegio de Náutica y Universidad de Mareantes. Este colegio abandonó su residencia trianera de la calle Betis para levantar un gran edificio en la otra orilla del río. Su magnífica portada es toda una lección del barroco y de iconografía dedicada a las ciencias y a la navegación, bajo el patronato de un santo dominico que en realidad se llamaba Pedro González Telmo y que posiblemente nunca se montó en un barco. Con el tiempo, San Telmo se convertiría en el Palacio de los Duques de Montpensier en el siglo XIX, el Seminario Diocesano en el XX y, por último, en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. El poder de la nobleza, el poder de la Iglesia y el poder de la Junta, tres poderes distintos y un palacio verdadero, que cada cual lo interprete como quiera. En 1767, y tras no pocas dudas, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos sus reinos. Al final, el pulso entre los ilustrados, encabezados por el conde de Aranda y los jesuitas, orden muy poderosa y que controlaba en buena medida la educación, se saldó a favor de los primeros. La expulsión llevó consigo la expropiación de los bienes que poseía la Compañía de Jesús, que pasaron al patrimonio del Estado.
En Sevilla, los jesuitas contaban con 6 establecimientos o casas que pasaron a tener un nuevo uso tras la supresión de la orden. Así, la Casa Profesa de la Anunciación se convirtió en sede de la Universidad Literaria, cuyo plan de estudios trazó el propio Olavide. Del Colegio de San Hermenegildo solo se conserva su iglesia de planta elíptica que nos recuerda la sala capitular de la catedral. Allí trabajaron Juan Bautista Villalpando, el arquitecto jesuita Pedro Sánchez, Herrera el Viejo o Alonso de Vandelvira. Tras la expulsión fue convertido en hospicio general y poco después en cuartel de artillería. El Colegio de la Concepción de Nuestra Señora o de los Irlandeses, junto a la Alameda de Hércules, se transformó en escuela de niñas nobles. El Colegio de San Gregorio o de los Ingleses, en la calle de las Armas, fue fundado en época de Felipe II para estudiantes católicos de esa nación. Pasó a ser sede de la Real Academia de la Medicina. El Colegio de las Becas, al final de la calle Palmas, hoy Jesús del Gran Poder, terminó siendo la última sede de la Inquisición en Sevilla, un tribunal que con el paso del tiempo fue decayendo. Uno de los últimos autos de fe del 18 tuvo lugar en agosto de 1781. En él fue condenada a morir en la hoguera la última víctima mortal de la Inquisición sevillana, una mujer llamada María de los Dolores López, conocida como la Beata Ciega, que fue condenada por hereje, impenitente, ilusa y contumaz. Un niño llamado José María Blanco White asistió a su ejecución y así lo relatará más tarde desde su exilio londinense. Recuerdo muy bien la última que fue quemada por hereje en mi ciudad natal. Era una infeliz ciega. Tenía yo entonces unos 8 años y vi los haces de leña sobre barriles de brea y alquitrán, en donde fue reducida a cenizas. Y por último, los jesuitas poseían San Luis de los Franceses, sede del noviciado de la compañía, que pasó a ser seminario clerical. Este edificio fue el último que levantaron los jesuitas en Sevilla. Es, sin duda, la iglesia más romana de toda la ciudad. Es más que posible que los planos vinieran impuestos desde la ciudad eterna, pues allí tenía centralizada la orden sus temas artísticos. Aunque la construcción física del templo se debe a Leonardo de Figueroa, que lo construyó en 1731. San Luis es barroca por fuera y por dentro. También barroca por su planta sinuosa y de cruz griega, algo no habitual en el resto de edificios de la época, y barroca, por supuesto, por la decoración, en la que intervinieron los artistas más prestigiosos del momento, el escultor Pedro Duque Cornejo, nieto del gran Pedro Roldán, y el pintor Domingo Martínez, que completaron un complejo programa iconográfico hecho a mayor gloria de Dios, como reza el emblema de la compañía. En este programa de gran carga simbólica se dan cita santos jesuitas, otros santos vinculados con Sevilla, fundadores de órdenes religiosas, virtudes, reliquias, muchas reliquias, y el titular del templo, San Luis, rey de Francia, en un gesto adulatorio hacia la nueva dinastía. Eso de llevarse bien con el poder no era nuevo en la Iglesia, y tampoco se quedó ahí. Del siglo de las luces, perviven en Sevilla varias instituciones de gran prestigio como son las Reales Academias y la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1700 nació la Real Academia de Medicina, intitulada en principio como la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla. La aprobación de sus constituciones fundacionales fue uno de los últimos decretos que firmó Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, y Felipe V, el primer Borbón, refrendó esa fundación al año siguiente.
A mediados de la centuria nacía la Real Academia Sevillana de Buenas Letras por iniciativa del sacerdote y catedrático de la Universidad Luis Germán y Ribón. Va a ser esta academia desde primera hora un foco de personajes ilustrados que ya en su origen tenían muy claras sus metas: irradiar la luz del saber en honra y provecho de las ciencias y de las letras patrias, y la contribución al estudio de la historia de Sevilla y de la región andaluza. Al mismo tiempo, en esa Sevilla del siglo XVIII hay también personajes interesantes, como toda esa academia de escritores formada por Blanco Guay, Manuel María del Mármol, Alberto Licha y todo eso, que también se reúnen y que de alguna forma son también esa Sevilla del siglo XVIII algo brillante, ¿no? Hay otro personaje también como el abate Marchena, curiosísimo personaje que además es bastante protagonista en la Revolución Francesa y que fue sevillano, nacido en Utrera y que tampoco la ciudad lo ha reconocido. Es un personaje también que después será importante en la llegada de las ideas progresistas, la de la reforma liberal a la Sevilla del siglo XIX, o sea, a España del siglo XIX, y tampoco se ha reconocido, ¿no? Y creo que la Sevilla del siglo XVIII, con sus contradicciones de siempre, pero es interesante, ¿no? Es una de las oportunidades que tuvo de nuevo Sevilla de convertirse en un lugar importante y que, bueno, al final pues pasó un poco lo de siempre. Y en 1775 aparece la Academia de las Tres Nobles Artes, heredera de la famosa escuela de pintura que tuvieron en la Casa Lonja reputados pintores barrocos como Murillo, Valdés Leal o Herrera el Mozo. Al principio, con grandes penalidades económicas, comenzaron a enseñar pintura, escultura y arquitectura. Hasta que lograron la protección de Carlos III y de Francisco de Bruna, conocido en Sevilla como el Señor del Gran Poder, en minúsculas, por los cargos que tuvo durante su larga carrera al servicio del rey. Entre estos cargos estaban el de consejero de Estado, oidor o juez, decano de la Real Audiencia y su regente interino, alcaide del Alcázar y administrador del patrimonio de la corona. Como buen ilustrado, Bruna fue hombre polifacético que cultivó las bellas artes, la arqueología, las letras y las ciencias. Las sociedades económicas de amigos del país venían a ser selectos clubs de ilustrados en los que se debatía sobre cuestiones filosóficas, económicas y políticas. Eran algo así como unas cofradías laicas del siglo XVIII, de gran altura intelectual. En vez de hablar sobre costaleros o bandas de cornetas y tambores, se debatía sobre la prosperidad de la economía española en general y la sevillana en particular. Sevilla fue foco de atracción para los visitantes españoles y extranjeros desde el Renacimiento. En el 18 llegaron escritores y también pintores que nos dejaron visiones de la ciudad en forma de libros y grabados que se difundieron por toda Europa. Aunque quizá los viajeros más célebres llegaron en el 19, ya en la Centuria Ilustrada aparecen por aquí interesantes personajes como el erudito Antonio Ponz o algunos ingleses que aún no acuñarán los tópicos más manidos y generalizados de los viajeros decimonónicos: el tipismo, el magismo, la pereza, la eterna fiesta. En el siglo XVIII los viajeros llegarán hasta Sevilla por dos motivaciones fundamentalmente. La primera, por cuestiones profesionales, y por estas llegarán diplomáticos, llegarán clérigos, llegarán políticos, anticuarios, geólogos, y también llegarán por motivos de placer. Una minoría llegará hasta Sevilla cansada y aburrida de lo que es el recorrido del Grand Tour por Italia. Estos son una minoría de personas muy ricas.
En líneas generales, en cualquier caso, Sevilla no es una ciudad demasiado visitada si la comparamos con lo que es el resto de ciudades como Cádiz o como es Madrid, que aparecen en los viajeros del 18. Hay una razón, y es que, aun estando en el camino real entre las dos, entre Cádiz y entre Madrid, se creó un ramal en el 18 que facilitaba el comercio rápido entre la corte y Cádiz. De esa manera se podía esquivar Sevilla, rodeándola sin necesidad de entrar hasta ella. Quien entró fue porque quería disfrutar. Tampoco fueron muy taurinos, que digamos, los ilustrados. Llegaron al punto de suprimir los toros durante más de una década, en dos etapas distintas, 1754 a 1759 y de 1785 a 1791. Los gustos de la élite intelectual y social, más dada al teatro, la ópera y las tertulias, estaban muy alejados de los del pueblo. Ya se sabe el lema del despotismo ilustrado: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Al pueblo llano, poco ilustrado, le gustaban las procesiones, las ejecuciones públicas y las corridas de toros. Las fiestas taurinas pasaron de la plaza de San Francisco a la Resolana a principios del siglo, y de allí al Baratillo, donde la Real Maestranza de Caballería comenzó a levantar una plaza fija en 1733 gracias a un permiso de Felipe V. Pero será ya en 1761 cuando el arquitecto Vicente de San Martín diseña la maestranza actual, si bien la plaza sufrió numerosas remodelaciones en los siglos XIX y XX hasta darle su actual configuración. De esa primera época son el Palco Real y la tan ansiada por los toreros Puerta del Príncipe. Esta puerta monumental está cerrada por la reja de la capilla que tenía la Corporación Nobiliaria de los Maestrantes en el desaparecido convento de Regina Angelorum. Su traza se le atribuye al mismísimo Pedro Roldán. Al principio, apenas un tercio de la plaza era de obra fija y el resto seguía levantándose de madera hasta que, como dijimos antes, se fue completando paulatinamente. A lo largo del siglo XVIII, el toreo a pie va adquiriendo notable relevancia en detrimento del toreo a caballo. Las fiestas de toros duraban varios días, en los que había corridas por la mañana y por la tarde. Se lidiaban numerosos toros, unos 20 por función, de las más señeras ganaderías, muchas de las cuales estaban en manos de las principales casas de la nobleza sevillana. Si en el capítulo dedicado a Itálica y a Hispalis hablábamos de pan y circo, ahora habrá que cambiar el segundo término por otro más taurino. Con pan y alguna que otra corrida, el pueblo era feliz, o eso parecía. Tampoco la Semana Santa se libró de las medidas ilustradas. En ese afán tan controlador e intervencionista del mundo ilustrado, el conde de Aranda ordenó hacer un censo de todas las hermandades y cofradías que había en el reino de Sevilla. Según ese recuento, había 426 hermandades, 374 cofradías, 50 congregaciones y 21 órdenes terceras. Se prohibieron los disciplinantes, las procesiones nocturnas y se suprimieron las hermandades gremiales. También, bajo el mandato de Olavide, se ordenó que para poder subsistir estas corporaciones debían tener aprobadas sus reglas, no solo por la autoridad eclesiástica, sino también por el Consejo de Castilla. A pesar de todo, las cofradías no dejarán sus señas de identidad. La Semana Santa es una manifestación extraordinaria de la capacidad creativa de Sevilla, y no solo desde el punto de vista artístico, no solo desde el punto de vista de las imágenes, no solo desde el punto de vista del arte, no solo desde el punto de vista de la vivencia en la calle, de la manera de vivir la fiesta, no. A mí, una de las cosas que más me asombra, además de todo eso, de la Semana Santa, es la capacidad
de coger en sus manos su propio destino que tuvo la ciudad, una parte de la ciudad. Cuando la ciudad era una ciudad en la que no había posibilidad de expresarse con la Inquisición encima, con el poder absoluto de los reyes, los burgueses sevillanos y el pueblo sevillano crearon su propio ámbito de vida, su propio ámbito de ejercicio de su libertad, y crearon su propio estilo, que no era el estilo del poder, y crearon una manera de ver las cosas y de hacer las cosas que demostraban que ellos tenían capacidad de regir sus propias vidas. A mí eso me parece también extraordinario. Podemos decir que después del siglo XVIII nada sería igual. La ciudad se dividió, como el resto de España, en dos bandos, los ilustrados y los más apegados a la tradición. Esta división provocará guerras frías y calientes, pronunciamientos militares y gloriosas revoluciones, hasta que llegó el momento de la Guerra Civil de 1936. Desde entonces, muchos sevillanos se hacen la misma pregunta. ¿Es posible amar la Sevilla tradicional sin perder el rumbo de los nuevos tiempos? Buena pregunta para terminar un siglo y para empezar el XIX, ese siglo convulso y fascinante.